Vamos a ponernos en manos del Señor para que nos bendiga con su palabra. Hermoso Dios, precioso Rey, muchas gracias. Te damos por tu amor, por tu misericordia. Te suplicamos que tu hermosa palabra nos lleve a toda verdad, nos convenza de pecado, de justicia, de juicio y que podamos exaltarte. Gracias, precioso Rey, un poderoso espíritu de consejo y de poder me asista y nos asista un poderoso espíritu de temor, de revelación, de conocimiento de quién eres tú, amado Dios, y quién es tu Hijo. Gracias. Amén. Vamos a platicar, vamos a estudiar una parte de todas esas enseñanzas que encontramos en el libro de Job. Es impresionante la cantidad de enseñanza que el Señor nos da solo en este libro. Y hoy vamos a ver lo que es la justicia propia ejemplificada con Job, para que entendamos lo que significa vivir con nuestro propio esfuerzo y no con el poder de Dios. Eso es justicia propia, lo correcto, todo ese esfuerzo que hacemos nosotros para tener una relación con Dios. Eso no es agradable al Señor y vamos a ver el ejemplo tan claro, tan puro que podemos encontrar en este siervo, un siervo real, reconocido por Dios como justo, recto. Vamos a ver cómo aún él tenía una justicia propia. Vamos a dar inicio. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal. No quiere decir que siendo perfecto nunca cometía pecado, no hacía algo indebido. Vemos que la palabra de Dios contempla perfecto a aquel que es maduro, que tiene una relación con Dios. Era un hombre temeroso, sin embargo, en ese proceso de Job, como el de todos nosotros, tenemos un tiempo donde aún no conocemos al Señor. Este estudio me interesa mucho que se comprenda, porque a veces a través de mirar precisamente este versículo donde dice que él era temeroso de Dios, que era recto, queda como temor en nuestras vidas por la soberanía de Dios, por la expresión de Dios, por el poder de Dios que pueda venir a nosotros y que nos pase esto tan fuerte que pasó con Job. Pero vamos a ver hoy el mensaje de Dios con respecto a que todo esto Dios lo tiene contemplado, Dios mira, Dios permite cosas en nuestra vida, pero Él no está ausente, Él es un Dios amoroso, un Dios perfecto, un Dios que se complace más en hacer misericordia que hacer un juicio. Por eso es que es muy importante que miremos, de verdad es un ejemplo muy claro de cómo tenemos un Dios tan bueno y que nosotros, por muy buenos que parezcamos, necesitamos de la dirección y ser llevados de la mano de Dios. Así es que vemos aquí a este hombre perfecto, recto. Es un hombre pues fuera de lo común, ¿verdad? Vemos. Entonces aquí en este primer versículo estamos encontrando quién era Job. ¿Quién era Job? Pero vamos a ver en el 1:2, en el versículo 2, cómo encontramos no solamente su nombre fuera de lo común por quién era, sino por lo que tenía. El versículo 2 y 3 dice, yo nada más lo voy a resumir, a ustedes lo leen, dice que tenía 7 hijos y 3 hijas, y el nombre de ellas dice que pues él las describía como mujeres muy hermosas. Tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, ¿no? Tenía 500 asnas, muchísimos criados, y con todo esto vemos que él era un hombre como íntegro, pero además muy rico, muy importante, muy sobresaliente, ¿verdad? Que hasta hacen una comparación con otros, dice, con los orientales de su tiempo. Vamos a ver también, vemos quién era, qué tenía
pero ¿qué hacía? Está muy impresionante esto. Job 1, 4 y 5 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, como hoy sería en el día de su cumpleaños, en el día de su onomástico, ¿verdad? Cuando ellos estaban haciendo festejo por su día, se invitaban. No quiere decir que todos los días se reunían. Dice, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Job sabía de todo esto que hacían ellos, los banquetes que hacían y todo eso. Y miren, fíjense qué impresionante, este hombre recto, justo y muy rico y muy importante. Además, era muy disciplinado en sus prácticas religiosas. Dice Job 1:5, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días pensando que ellos podían haber pecado. En esta expresión de quizá por sus hijos, él hacía este tipo de sacrificio, no era cualquier cosa. Era toda una labor, tener que matar un animalito, tener que hacer todo esto de los sacrificios, era realmente una gran labor y él no escatimaba su tiempo, su vida para hacer esto. Sin embargo, vamos a ver aquí que a pesar de todo el esfuerzo de él, empezaba con un error. Está considerando que sus hijos podían pecar, pero no está considerando, porque aquí no lo menciona, que él pudiera ofrecer un sacrificio por él, porque pecara. Y aquí encontramos algo que muy bien aplica el apóstol Pablo con respecto a que necesitábamos el Salvador, un Redentor. Necesitamos que el Señor Jesús muriera por toda la humanidad, para que pudiéramos estar justos y rectos delante del Señor. Después de Adán ya no había justo ni aun uno, incluyendo a Job. Dios lo declaraba como alguien excelente, alguien que normalmente su conducta era tendiente a caminar con Dios. Pero él necesitaba este regalo que hemos visto de parte de Dios, su justicia a través de su Hijo, y a pesar de que él era un siervo que no cayó delante de Satanás, que pudo utilizar Dios a Job para mostrarle a Satanás que sí hay gente que le adora, no como él, que no lo hace correctamente. Esa es otra enseñanza. Pero en esta de la que estamos hablando, vamos a ver cómo Job olvidaba su miserable condición. ¿Se acuerdan que dice Romanos 7:18? No vayan ahí, yo les recuerdo, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Igual con él, igualitito, con Job no moraba el bien. No moraba el bien. Sin embargo, por todo lo que tenía, era evidente que la mano de Dios estaba con él, era evidente que él tenía algún tipo de relación, pero había olvidado esto tan importante que solo se puede tener venido de la mano de Dios. Por eso yo comento y digo, podemos venir cada domingo a la iglesia y eso implique mucho esfuerzo, gasolina, desvelo, estar aquí, tener que estar bien comportaditos durante toda una hora que es la predicación, ¿verdad? Pero solamente como una evidencia de una justicia propia. Y eso, por leer la Biblia, por venir, por escuchar, nos pueda llevar a sentirnos como bien delante de Dios. Pero Dios quiere que nosotros podamos analizarnos para poder vivir en una condición tan correcta delante de Dios que podamos glorificarlo.
porque si no, solo vivimos en una forma exterior que no nos sirve. Dios trabaja desde el interior, no solamente por las cosas exteriores que hacemos. Y me gustó mucho porque esto es un muy buen ejemplo. Cuando nosotros caemos en esta circunstancia, Dios va a trabajar con nosotros. Y vamos a ver un proceso que en esta enseñanza Dios tiene. Una de las cosas que vamos a encontrar aquí adicionales a esta enseñanza es la seguridad que tenemos cuando somos hijos de Dios. Igual que Job, que él era un siervo que Dios consideraba como alguien que tenía relación con él, ahora a través de Jesucristo nosotros tenemos una relación con Dios y somos hijos de Dios, pero a pesar de que somos hijos de Dios, podemos vivir en una justicia propia. Y eso es lo que no quiere el Señor. Vamos a ver cómo Dios utiliza muchos recursos para sacarnos de esa condición de vivir en esfuerzo propio, en justicia propia. Y una de las cosas que encontramos aquí, uno de los instrumentos que Dios utiliza para tener una relación muy íntima con sus hijos, es hasta el mismo Satanás lo utiliza como un instrumento de él. Por eso a veces nosotros caminamos teniéndole más temor a Satanás que a Dios. Y aquí vamos a encontrar una realidad maravillosa, que cuando somos hijos de Dios, Satanás tiene límites. Sí lo utiliza el Señor, pero Satanás tiene límites con nosotros. Vamos a ver Job 1:9. Dice, respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado el 10 alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. 1:11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Le dio permiso al Señor de hacer cosas con Satanás, pero tuvo un límite. Satanás llegó hasta donde Dios le permitió. ¿No son muy buenas noticias? Para que no caminemos. Él anda como león rugiente viendo a quién devorar. Él viene a matar, a robar, a destruir. Él divide a las familias, él roba la palabra cuando no se ha entendido, hace muchas cosas. Pero Dios promete que si nosotros tenemos una relación con Dios, estaremos atentos de que todo esto no suceda, porque Él tiene límites puestos por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que es cabeza de todo principado y de toda potestad. Entonces, vemos aquí que le puso límites para que fuera un instrumento en manos de Dios para poder llevar a Job a mirar cómo vivía con sus propias fuerzas. Satanás ataca a Job en todas sus posesiones, pero no nada más eso. En Job 2:6, les suplico esta semana se pongan a leer el libro de Job. Está muy vasto en la enseñanza, está muy abundante en la enseñanza. Yo solamente pude extraer algunos versículos, sin embargo espero de verdad dejarlos motivados para que puedan ir y tener un tiempo donde Dios avive su fe, los lleve a ese propósito divino que Dios tenía con Job, que se estaba perdiendo Job y que por eso él estaba entrando en tanta tribulación. Vamos a Job 2:6 y dice, Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Anteriormente solo había permitido que se tocaran cosas de él, pero aquí ya está permitiendo que él sea tocado en su salud, en su integridad física, pero dice, pero no te doy permiso de que lo mates, de que él muera.
Vamos a ver que inclusive aquí Satanás aparece en estos versículos, pero una vez que Satanás cumple el cometido de Dios de provocar todo esto a Job para que Job pudiera escudriñar su corazón porque no lo conocía, ya no volvemos a saber nada de Satanás. Cumplió el cometido de Dios y en todo libro ya no vuelve a aparecer más ese personaje. Solamente para lo que Dios lo necesitaba y ya después lo despachó. Ese proceso inicia con prueba para que nosotros podamos conocer nuestro corazón. Cuando viene la presión, cuando te oprime el Señor, es cuando realmente sabemos qué es lo que hay dentro de nosotros. Lo hemos visto solo como ejemplo, como recordatorio. Si tuviéramos aquí un estuchito de esos como de pasta de dientes, pero no sabemos qué hay dentro, ¿verdad? Puede ser chicle, puede ser pasta, puede ser pegamento, no tiene nombre. Hasta que lo oprimes sabes que tiene. Igual a veces nosotros por fuera, en nuestra justicia propia, en nuestros esfuerzos, miramos que somos de alguna manera, pero cuando se trata realmente y pasamos la prueba y son quitadas las cosas de nosotros o entramos en un tiempo de enfermedad, va a salir en esa presión lo que realmente somos. O salen cualidades de carácter del Señor o salen todas aquellas contracualidades, todas aquellas cosas que tenemos que ya vienen añadidos a nosotros y que seguimos cargando aún cuando somos hijos de Dios. Como Job pierde sus posesiones, ya no lo puse, pero se los voy a decir rápido, lo leen ustedes. Por ahí en Job 1:13 dice que perdió sus criados, dice la palabra que tenía muchísimos, pierde sus criados porque vinieron los sabeos y los atacaron. Pierde ovejas y pastores porque vino fuego del cielo. Luego vuelve a perder más criados porque vinieron los caldeos ahora y los matan, y después se roban a los camellos. En Job 1:18 por ahí dice que Satanás provoca un viento recio y cae la casa donde estaban sus hijos y sus hijos mueren. Después en Job 2:6 vimos que pierde su salud. ¿Se acuerdan qué le pasó? Dice que tuvo una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla. Entonces, pues debe ser algo terrible, ¿no? Solamente cuando tenemos un poco de comezón, de verdad que es un poco desesperante que se llene todo tu cuerpo de esa desesperación en cuanto a la comezón, dolor y todo eso. Dice que desde la coronilla hasta la punta del pie sí debe ser algo muy fuerte que está atacando nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver que todo esto lo utilizó el Señor para que Job conociera su corazón, porque no lo conocía. Vemos en Job 29:8, dice: los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. ¡Wow! ¡Cuánta arrogancia!, ¿verdad? ¡Ay! Todos me respetaban, ir a los jóvenes y hasta se escondían y los ancianos se levantaban, ¿verdad? Está evidenciando y reconociendo y declarando que él era un hombre de los más importantes. 29:9 dice: los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. Detenían sus palabras, dejaban de hablar, ¿no? Y ponían la mano sobre su boca para decir: no sea que delante del gran Señor se me salgan palabras. 29:10 dice: la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Ay, ese Job. Se apagaba, bajaba la voz, ¿verdad? Y cuando se pegaba al paladar, cuando la lengua se pega al paladar, es porque ya no puedes hablar. Dice: o bajaban la voz o de plano enmudecían cuando yo estaba presente. 29:12 dice: porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Ya no era Dios, era Job, ¿verdad? Y al huérfano que carecía de ayudador. Job 29:13. La bendición del que se iba a perder
venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Yo decía, ¿perder de qué? Y cuando le investigué, dice que el que iba a ir a la ruina, y así como que la viuda también no tenía, entonces venían a él y él los libraba, y por eso dice que le daban bendición por eso, lo bendecían porque él libraba de la ruina a los que estaban pues en quiebra y ayudaba a las viudas. Dice 29:14, me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era ¿qué? ¡Wow! Justicia, mucha justicia propia. Job 29:15, yo era ojos al ciego y pies al cojo. 29:20, mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano. Todo, hasta para la guerra, era de lo mejor, ¿verdad, Job? 29:21, me oían y esperaban y callaban a mi consejo. ¿Quién podría aconsejar con más sabiduría que Job? Todos tenían que esperar a que él hablara porque no podían perderse su consejo. Pero esto tiene que ver con una identificación que nosotros tenemos con ese Job, ¿no? Siendo hijos de Dios, era justo, recto. Nosotros somos hijos de Dios, lavados por la sangre del Cordero y tenemos vida por su obediencia, ¿verdad? Sin embargo, a veces puede estar esto en nosotros. Cuánta satisfacción por lo que hacemos, y por eso a veces nos desesperan los demás. ¿Por qué no hacen las cosas como nosotros? ¿Por qué no obedecen tan pronto como nosotros? ¿Por qué son impertinentes? ¿Por qué? Y eso tiene que ver con que solamente miramos a los demás, y eso nos lleva a la locura. Porque Dios dice, está bien, vas a alabarte de algo, alábate de cómo eras y cómo has cambiado ahora. O compárate, sí es correcto, pero tu comparación tiene que ser tu justicia, tus esfuerzos versus o contra mi justicia, contra mi poder. Por eso aquí Job estaba muy desesperado, empezó a quejarse, a pesar de que él se mantuvo y no cayó delante de Satanás. Efectivamente, ahí tuvo una paloma muy grande, un acierto muy grande, pero con respecto a esta parte donde él no se había dado cuenta y no conocía su corazón, él caminaba mucho, muy orgulloso de entender y de conocer todo el esfuerzo que hacía él para tener una buena relación con Dios. Vimos hasta eso que hacía de hacer los sacrificios cada día por quizás sus hijos hubieran pecado, pero no consideraba que él hubiera pecado también. Entonces, el proceso que inicia Dios en nuestra vida para que no vivamos en justicia propia, a pesar de que somos hijos de Dios, tiene que ver con mostrarnos a través de la prueba, a través de permitir circunstancias que nos aflijan, que nos preocupen, que nos metan bajo presión, mostrarnos qué hay en nosotros, qué es lo que nos detiene y que no nos lleva a considerar la mano de Dios en nuestra vida, a considerar su intervención en nuestra vida. Por eso, primero, él en esas declaraciones no se había dado cuenta, solo están registradas, pero vamos a ver el final de esto. En ese proceso de trabajar Dios con nosotros, inicia con la prueba, y después de esa prueba lo que el Señor hace es entrar en un tiempo donde hagamos siempre una comparación con Él. Por eso Él nos va a recordar ahorita en esta enseñanza con Job, quién es Él. Va a hablar el Señor con Job. Vamos, hay muchísimos, los ven ustedes ahora que estudien, pero yo escogí algunos. Job 38:4, viene la prueba primero y después viene la instrucción. Dios nos recuerda quién es Él para que hagamos comparación con Él. Dice 38:4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber
si tienes inteligencia. Nada que ver, ¿verdad?, entre fundar la tierra y ayudarle a la viuda. Nada que ver, nada que ver. Job 38:6. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Las bases de quién? De la tierra. La tierra tiene bases firmes, la tierra nos está moviendo, tiene bases firmes, tiene bases sólidas. Ya después encontrarán ustedes por ahí que Dios dice que se mueve la tierra cuando a Él la mueve. Dice, ¿o quién puso su piedra angular? Job 38:12. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Quiere decir, ¿alguna vez le has dado órdenes al día para que salga, para que amanezca y salga la aurora? 38:13. Dice, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudida de ella los impíos. Como se unen estos dos, el 38:12 y el 13, quiere decir, le ordenaste a la mañana para que llegue hasta los límites de la tierra. Dios habla de límites de la tierra. Dice que tiene límites la tierra. Dice, hasta los límites de la tierra, para poner fin a las maldades nocturnas de los impíos. Porque si no, no le entendemos. Se lee por separado, dice para sacudir a los impíos y tiene que ver eso. Terminan las maldades de esos impíos porque Dios manda la mañana, porque Él considera que muchas cosas se dan como refugio para hacer el mal en la penumbra. Job 38:17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? Es maravilloso. En algún tiempo estudiamos Apocalipsis y vimos un poquito de este tema que a mucha gente le asusta, ¿no? Pasar de la vida a la muerte, y hay mucha desesperación, mucho dolor, y se mueven espíritus de locura cuando hay algo así, ¿no? Que alguien muere, vemos mucha gente llorando, gente muy desanimada, gente que entra en shock, le tienen que dar algunos medicamentos, porque somos ignorantes. El mismo Job podía hablar con los principales y los importantes de su ciudad, pero él no conocía esta parte. El Señor habla no solo de la muerte, sino habla de las puertas de la muerte. Luego en el 38:18 dice, ¿has considerado tú hasta las anchuras? Declara si sabes todo esto, las anchuras de la tierra. La tierra es una tierra que tiene límites y que es ancha. Dios habla de eso, tiene una planicie. Encontramos muchísimos versículos donde Dios nos da todas estas instrucciones que solamente podemos ver y creer, porque Él dice, pero ¿quién se puede parar y ver toda la tierra de un sopetón? No, tenemos que creerle a Dios, a lo que Él dice. Job, por todos los camellos que tenía, por todos los criados, por todos los bueyes, por toda la riqueza que tenía, no le capacitaba para hacer este tipo de cosas que Dios hacía. Job 38:19 dice, ¿por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Ándale pues, Job, con todo lo que tienes, dime, ¿de dónde sale la luz? ¿Dónde se depositan? ¿Dónde están las tinieblas? Ahorita están, y después, ¿y cómo? Tantas cosas, y solo escogí poquitos versículos con respecto a esto. El Señor considera, por más que nosotros podemos saber códigos, la ley del impuesto sobre la renta, podemos saber matemáticas, trigonometría, pero jamás la mente del hombre se va a comparar a la mente de Dios. Job 38:22 dice, ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve o has visto los tesoros del granizo? El 23, para que se entienda, dice, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. O sea que el granizo no solamente cae cuando llueve, ¿verdad? Dios dice que tiene sus bodegas de granizo y los usa, ¿no? Cuando hay su gente, su pueblo tiene angustia, para mandarlo para la guerra.
¿Podemos nosotros esperar en alguien como Job si estamos a punto de la ruina económica? ¿Podemos esperar en un doctor que nos ayude cuando el Rey de Reyes es el que tiene todo bajo su control? Job 38, 28. Dice, ¿tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas de rocío? Todas las noches caen gotas de rocío, ¿verdad? Todas las noches. Job 38, 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? Me decía mi hermanito Siri que él en las mañanas bien tempranitito como niño llevaba las ovejas a los animalitos a que comieran. Dice, y siempre, todas las mañanas en el mismo lugar estaba ahí una estrella que veía ahí, ¿no? Entonces, fíjense cómo Dios todo está perfectamente acomodado, todo tiene Dios en su perfecto orden, pero todo eso no sabemos, cómo hizo las estrellas, cuántas son, cómo se llaman, por más brillantes que seamos. Por eso la puerta para entrar y tener un encuentro con el Dios Todopoderoso no es con los límites de la mente, es a través de la puerta de la fe. Porque por la fe empieza uno a ser salvo, ¿no? Tenemos nacimiento de nuevo y el Espíritu eterno, no creado de Dios, por la fe, viene a morar en nosotros. Y no morimos para la eternidad. Ya no morimos. Dice Job 38, 35, ¿enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan y te dirán ellos, henos aquí? Qué bien y qué descanso, ¿verdad? Si algún día llegáramos a morir porque nos alcanzó un rayo, no es porque por ahí nos alcanzó. Es maravilloso Dios porque a mí me daban mucho miedo antes los reyes de hoy, cayó uno aquí. Todo se sujeta al rey. 39:1. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? Imposible, ¿verdad? 39:2. ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? A lo mejor todo esto ya lo leyeron, solo quiero hacer énfasis para que contrastemos Job precioso contra nuestro Dios maravilloso. Porque a veces creemos que Job era el bueno y Dios se pasó con él. Y entonces tememos a Dios. Cuando Dios nos amaba a su siervo Job y dice que Dios tiene planes de bien y no de mal, para dar el fin. ¿Cuál es el fin? Su propósito, su maravilloso destino de Dios, ser iguales a su Hijo. Tenemos posición, pero estamos colaborando con Él para que Él haga esa obra maestra en nosotros. Job 39:26. ¿Vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas? Hay un señor ahorita que está diciendo que la melanina tiene mucha energía para dar, para tener prendidas, luces y muchas cosas y así, ¿no? Pero dice algo que sí voy a declarar, es que es complicadísimo ver el cuerpo humano, cómo funciona. No sé de dónde viene la melanina, no sé cómo es que se elabora, no sé. Dije, sí, pues no sabe nada, ¿verdad? Porque hablaba de millones de años en los que dice que se ha producido la melanina y todo lo que está en el cuerpo. Dije, no, pobre señor, pues, por mucha ciencia que tenga y muchos títulos, pues tiene fin su mentecita. Job 46 dice, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? 40:11, por favor. Dice, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Dice, respondió 42:1, respondió Job a Jehová y dijo. Este es el inicio de la tercera parte, ¿no? Donde el Señor prepara, el Señor
nos considera sus hijos, como a Job, su siervo. Viene la prueba, manda emisarios, aún vimos, puede ser el mismo Satanás con todo el límite que le da el Señor, pero aquí el Señor instruye, dice, vamos a ver en medio de esa prueba que salió, hay queja, hay respingo, quiere decir que creemos que somos merecedores de un mejor trato, de que el Señor obre con nosotros de manera diferente a lo que está haciendo. Dice Él que todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Y cuando nosotros estamos contrariados, quiere decir que estamos en justicia propia, porque no estamos considerando los propósitos de Dios en esto. Job se estaba perdiendo los propósitos de Dios, que era lo que Dios estaba proponiendo en permitir todo esto que estaba pasando. Dios no estaba ausente, Dios estaba presente con todo su amor y con todo su cuidado. Pero una vez que el Señor le da esa enseñanza a Job, lo prueba, le da la enseñanza, permite que vea su corazón, para que haya un vaciamiento en Job de todas esas ideas que tenía, de todos esos aprecios, de todos esos valores a los que él se había pegado. El Señor, a través de esta comparación de quién es Job y quién es el Señor, lo lleva a un arrepentimiento genuino. Dios eso era lo que quería, que Job se conociera y que conociera todo lo que el Señor quería hacer en él, muchísimo más de lo que Job estaba haciendo. Job necesitaba tener esta enseñanza y este encuentro con Dios. Ese arrepentimiento genuino, ahorita vamos a ver que se mezcla una parte más por ahí, pero lo dejé al final para que podamos nosotros mirar cómo somos o nos vamos a la parte de ese orgullo, de esa arrogancia, o nos vamos a la parte donde tenemos la autocompasión. Ahorita les voy a enseñar cómo es que vamos para allá. Aquí vamos a ver un arrepentimiento genuino en Job, porque ya Job está respondiendo a Jehová. Dice Job 42:2, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. 42:3, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora sí ya, dice Job, mira todo lo que me enseñaste, yo no lo consideraba, no lo comprendía y pues me has dado una buena ilustración. Dice 42:4, oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Ya está una condición de humildad, ¿verdad? De oídas, 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una de las cosas de las que el Señor quiere que no nos perdamos es eso, nuestra total dependencia de Dios, la humildad con la que debemos caminar. Dice Job 42:6, por tanto me aborrezco y me arrepiento, ¿en qué? En polvo y ceniza. Ese hombre que era los ojos del ciego y los pies del cojo, ¿verdad? Ahora está diciendo, me arrepiento en polvo y ceniza. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, ese verdadero arrepentimiento, hermosos, tenemos que cuidar que no se vuelva compasión, autocompasión, porque vamos a encontrar en el libro de Job, por ahí en el capítulo 3, que él maldice el día que nace y el momento en que fue declarado que su madre había concebido, ¿no? Somos así, la base para el orgullo, ¿no? La fuente de todos los pecados es el orgullo, ¿no? Y se evidencia, vemos aquí un Job lleno de orgullo y diciendo todo lo que ha hecho, toda su grandeza. Pero también vemos un Job que pasó en esa prueba la autocompasión. ¿Cuál es la base de la autocompasión? El orgullo también.
El orgullo, ¿no? Yo tengo todo esto, pero si me viene toda esta calamidad, ¿cómo la pasaré? ¿No? ¿Cómo la pasaré? Debemos tener mucho cuidado, hermosos, de decir, es que yo no soy arrogante, yo no soy orgullosa, ¿no? Pero todo el tiempo nos escuchamos decir, segurito Dios me está descalificando porque nada hago bien. Eso no es humildad, eso también es orgullo. Es una verdad, lo que Job se estaba perdiendo. Dice, yo sé, esto es en mi carne que no mora el bien. Pero no como una queja, sino como la oportunidad maravillosa de correr al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que todo lo controla, al Dios eterno. Cuando el Señor está permitiendo esta prueba, esta calamidad para Job, y puede que a nosotros nos venga este tipo de cosas, que el Señor nos vacíe, nos quebrante, antes de conocerlo para que querramos conocerlo. Otros no, venimos solo porque alguien nos predicó, alguien nos dijo, tuvimos la gracia de Dios, pero una vez que estamos en el camino, nos van a venir cosas difíciles para que podamos mirar que tenemos una justicia propia, tenemos esfuerzos personales, tenemos un caminar que no tiene que ver con Dios, y Dios va a utilizar esas pruebas y esas presiones para que vengamos a la humildad, para que no caminemos en justicia propia, sino en la justicia del Señor. Por eso vimos, ¿verdad?, esta justicia de Job. Dice, el fin entonces que Job no podía ver era que él aprendiera a deleitarse y a depender de la misericordia y de la gracia de Dios, para que él no viviera en su propia bondad, en su propio esfuerzo, con sus propios logros, sino que buscara la justicia divina. Si nosotros tenemos logros, si nosotros tenemos habilidades, es buen tiempo para que lo llevemos al Señor y digamos como el apóstol Pablo, todo esto lo tengo por basura para hacerme más de lo que el Señor me ha dado ya. Dice el Señor, si ya te di a mi Hijo y con Él te he hecho justo, voy a añadirte también con Él todas las cosas. Vamos a ponernos de pie, por favor. Señor Todopoderoso, tú conoces mi andar en este día y sabes que en este día cuántas cosas estuvieron ya en mi boca, en mi mente, en mi corazón, como una expresión de gratitud, porque nada merezco, pero me das tantas cosas que a veces olvido, mi Señor. Tú conoces a veces mi impaciencia, tú conoces a veces mi ira, tú conoces a veces mi aspereza. Y hoy me has enseñado que tiene un fundamento, que tiene un origen, la justicia propia. Mi justicia propia que tú has considerado que es pecado, Señor, que no te agrada. Por eso, hermoso Rey, precioso Rey, Dios santo y misericordia y misericordioso, te suplicamos, Papito, que hoy nos bendigas con un poderoso espíritu de humildad, con un poderoso espíritu de revelación de quién eres tú y cómo has favorecido mi vida, para que yo pueda vivir mostrando al mundo ese entusiasmo, ese poder tuyo que se expresa a través de mi mente, mi voluntad y mis emociones. Precioso Señor, Señor, nido en mi corazón con esta palabra para que yo pueda alabarte y exaltarte hoy y todos los días de mi vida. Gracias. Amén.